nuestra lección número 4. La lección número 4 trataremos el tema aspectos de la disciplina 2. Es decir, los aspectos de la disciplina los hemos dividido en dos porque son algunos y son importantes. Hay que estudiar cada uno de ellos. En la clase pasada hablamos del esfuerzo, hablamos de la perseverancia, hablamos de aspectos que son muy importantes para el cristiano que quiere tener una vida exitosa, que quiere crecer como hijo de Dios. Necesitamos disciplina. Si bien es cierto, somos nuevas criaturas en Dios, nosotros tenemos que esforzarnos por crecer. Como un niño recién nacido debe crecer, no debe quedarse en un solo nivel. También nosotros hemos de crecer, y los medios que Dios ha provisto para que nosotros crezcamos, obviamente con la ayuda del Espíritu Santo, son los medios de gracia por la disciplina que nosotros podamos desarrollar y tener en nuestras vidas como cristianos. Entonces, dentro de los aspectos de la disciplina tenemos el número 3, que es la abnegación y la abstinencia. La abnegación y la abstinencia, basados en 1 Corintios 6:12, que dice: todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen o son buenas para lo que Dios ha ordenado para usted. Es decir, hay muchas cosas que podemos hacer en la vida, pero no todas ayudan, no todas llevan al bien, no todas nos llevan a alcanzar los propósitos de Dios. La palabra abnegación significa tomar la decisión personal de privarnos a nosotros mismos de cosas o de actos que nos traen placer a nosotros, pero que no siempre nos son provechosos, no siempre nos llevan al propósito, a alcanzar las metas, los propósitos divinos para nuestras vidas. Y en realidad la vida está llena de cosas que podemos hacer, está llena de situaciones que nosotros pudiéramos experimentar en nosotros mismos. Pero Dios desea que sepamos entender cuáles son las cosas que realmente nos llevan a alcanzar el propósito de Dios y cuáles son las cosas que son una pérdida de tiempo en lo mínimo, y en lo peor son cosas que estorban y truncan el propósito de Dios en nuestras vidas. Por eso Jesús nos habló de negarnos a nosotros mismos. En Mateo 16:24 nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Aquí está hablando de un estilo de vida diario, constante, en el que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que hacer a un lado los placeres personales, hacer a un lado las cosas que quizás en sí mismas no son malas moralmente, pero que si las practicamos en exceso nos van a llevar a desviarnos del propósito de Dios. El Señor Jesucristo habló en Lucas 8:14 y nos dice que los afanes y las riquezas y los placeres de la vida no llevan fruto. Y no quiere decir que no podemos participar de ellos, pero cuando vivimos una vida enfocada solamente en los placeres, solamente en autosatisfacernos, entonces perdemos el propósito principal de nuestras vidas. Porque el propósito principal de nuestras vidas no es vivir para sí, sino vivir para el Señor, vivir para Dios.
vivir para lo que Él le importa. Y lo que a Él le importa es que su reino se establezca en las vidas de todos los seres humanos. Es que todos vengan a conocerle. Y eso es en donde debe ser el enfoque principal de nuestras vidas. Por eso la abnegación es una parte muy importante de la vida de los creyentes. No debemos ser desenfrenados, no debemos ser indulgentes con nosotros mismos y tratar de vivir una vida en la que todo lo hacemos. Hoy vivimos en una sociedad así. Dice, si te causa placer, hazlo. Si te gusta, hazlo, sin importar cuáles sean las consecuencias, sin importar a quién vas a estorbar o a ofender o a herir en el camino, mientras sea algo que te cause a ti placer, que te haga sentir bien. Hazlo nada más, aunque viole toda regla, toda conducta decente, no importa. Ese es el pensamiento actual, pero Dios desea que nosotros como cristianos no caigamos en la autoindulgencia, en la autosatisfacción y más bien vivamos una vida abnegada. Dice Jesús, niéguese a sí mismo. Y muchas veces los cristianos estamos como los corintios. Los corintios, algunos decían, bueno, yo voy a las celebraciones paganas, al fin y al cabo, ese Dios no es Dios. Lo que ellos están haciendo no tiene valor real, no es real. Entonces un ídolo nada es, decían ellos. Por lo tanto yo puedo ir, yo puedo comer de todos los banquetes que ellos hacen. Decían, ¿por qué voy a privarme de un banquete gratuito que hay por allí si al fin y al cabo el ídolo nada es? Pero el apóstol Pablo les recuerda y les dice, para ustedes nada es y para Dios un ídolo nada es, pero para otras personas ellos sí están haciéndolo con devoción y con fe en ese ídolo, aunque sea falso. Y ustedes participando de eso, dice, ustedes pecan contra la conciencia débil de estas personas. Entonces, el apóstol Pablo le dice a los corintios que ellos tienen que tener un freno en eso y que saber que aunque quizás moralmente no fuera malo que ellos participaran de aquello porque ante Dios el ídolo nada es, ellos tenían que pensar en los demás, pensar en qué eso causaba en los demás. Y eso es una buena regla para nosotros cuando queremos saber qué es lo que es correcto hacer. Siempre piensa, lo que voy a hacer beneficia a los demás. Lo que voy a hacer impide que otros conozcan a Cristo o que otros tengan su fe puesta en el Señor. Lo que voy a hacer es tropiezo para los demás. Y si eso que tú vas a hacer es tropiezo para los demás, entonces tienes que practicar la abnegación. No lo voy a hacer por amor a los demás, porque al final de todo, creo que el centro de todo esto es que nosotros tengamos en mente que Dios ama a los demás, que Dios nos ama a todos, pero Dios ama a los demás. Y por lo tanto, el que ama no busca lo suyo. La raíz del amor es el sacrificio. El amor verdadero, el amor de Dios es que mandó a sacrificar a su Hijo Jesucristo. Ese es el amor verdadero. Siempre pensar en que lo que yo voy a hacer es para bendecir a mi prójimo. El amor se basa en no satisfacer tus deseos personales, sino satisfacer los deseos de los demás. Y la abstención, pues es así directamente, tiene que ver con abstenernos de todo lo que sabemos que nos hace daño a nosotros, como la mentira, como el robo, como los pensamientos malignos, como el chisme, la lujuria, como hacer cosas que al final van a resultar en detrimento de la obra de Dios, como, bueno, tantas cosas. Dios nos manda abstente de eso, abstente de los deseos ilícitos, de la inmoralidad sexual, por ejemplo, ¿no? Abstente de todo aquello que va a producir en tu vida un alejamiento de Dios, porque hay cosas que parecen inofensivas,
pero nos alejan de Dios, nos apartan de Dios porque en sí mismas constituyen un pecado. Ahora vamos a otro aspecto de la disciplina. Hay mucho que pudiéramos decir sobre la abnegación, sobre la abstinencia de todas las cosas que el cristiano no debe participar porque le hacen daño a él y le hacen daño a los demás. Pero hay otro aspecto que también quiero tocar en esta clase, que es el orden y la firmeza. Orden y firmeza. Parte de la disciplina de un cristiano es que él es ordenado, es ordenada y tiene firmeza, no es de doble ánimo. No dice hoy sí y mañana no. No, el cristiano disciplinado es un cristiano, una cristiana que tiene orden en su vida, que las cosas las hace de una manera ordenada, que no tiene pensamientos de sí y de no, o pensamientos de incumplimiento o de cosas esparcidas en su mente y en su vida personal por todos lados. No, él es una persona que tiene un orden. Por ejemplo, cuando estudia la Biblia, no abre la Biblia donde le viene en mente, no. Estudia ordenadamente la palabra de Dios. Por ejemplo, es una persona que tiene un orden en su devoción con Dios. No ora, no tiene tiempos de oración desordenados, sino crea una rutina también. Todo eso es importante, es parte de la disciplina. Segunda de Timoteo 2, 3 y 4, el apóstol Pablo dice, tú pues, le dice a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Amén. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Creo que cuando pensamos, al menos cuando yo pienso en una vida ordenada, en una vida firme, siempre se me viene a la mente la vida militar, la vida en el ejército, porque aunque yo personalmente no formé parte de un ejército natural, ¿no? Nunca fui militar, pero hay otros que sí, claro que sí. Algunos de ustedes han sido militares y no se nota, pero bueno, parece que no aprendieron orden y disciplina. No, creo que sirvió, si no, ¿cómo seríamos? Imagínate. Entonces, la vida militar es una vida con mucho orden, con mucha disciplina, y siempre me viene a la mente lo que me cuentan, ¿no? Que les examinan hasta cómo se pusieron los zapatos, si los zapatos están bien puestos, bien limpios, cómo se peinaron, se examinan la cama, si la tendieron bien, si se bañaron, el tiempo que duraron bañándose, etcétera. Es una vida bien ordenada y bien firme también. Y ese es un aspecto de la disciplina que no nos gusta muchas veces, pero los cristianos también tenemos que vivir una vida ordenada y con firmeza. ¿Para qué? Dice, para agradar a aquel que nos tomó por soldados. ¿Quién nos tomó por soldados a nosotros? Jesucristo. Jesucristo nos tomó por soldados, así que tenemos que agradarle a Él. Y como soldados de Cristo tenemos que establecer rutinas. La vida ordenada en lo militar es una vida rutinaria. Tienes rutinas que todos los días realizas hasta que se vuelve parte de ti mismo. Tú no puedes salir afuera sin haberte lavado la cara, sin haberte peinado, ir en forma, ¿verdad? No puedes salir. No puedes ir a vivir tu día sin haber quizás hecho ciertos ejercicios, preparado tus armas, limpiado las armas, muchas cosas. Nosotros los cristianos también tenemos que ser ordenados, porque todo lo que Dios desea para nosotros sucederá si es que nosotros somos disciplinados. Y el aspecto que nos va a ayudar bastante será el que aprendamos a tener orden en nuestras vidas. Muchas veces no somos ordenados en el tiempo. Por ejemplo, ustedes saben que yo siempre estoy ahí con lo del tiempo. A veces no ordenamos bien el tiempo y somos eternamente
demorones, llegamos tarde siempre, impuntuales a nuestras reuniones. Nos falta disciplina, nos falta una agenda, nos falta pegarnos ordenadamente y firmemente a esa agenda, porque a veces tenemos una agenda, pero no la llevamos a cabo. Entonces, todo eso es parte de la disciplina. Pero vamos a avanzar con el siguiente aspecto, que es la moderación y el dominio propio. Proverbio 25:16 dice: hallaste miel, come lo que te basta, no sea que hastiado de ella la vomites. Mira, la miel es dulce, es buena, es medicinal, hace muchas cosas buenas por nosotros, pero hay que ser moderados. Hay que tomar lo que es necesario nada más. Dice, toma lo que te basta. Y esto es algo bueno para los cristianos, aprender que hay cosas que sí son lícitas, que sí podemos hacer, pero que hay que hacerlas con medida. Una de las cosas que más en este tiempo atacan la vida del creyente es precisamente las redes sociales, el tiempo que gastamos viendo videos, que gastamos viendo televisión, etcétera. Son cosas que quizás no son malas, incluso puede ser que sean cosas con contenido cristiano, pero tal vez no siempre es que vamos a pasar todo el tiempo viendo eso, porque hay responsabilidades, hay obligaciones familiares, hay otras cosas que tenemos que hacer y muchas veces no somos moderados, no tenemos dominio propio en esto. En la comida, obviamente, en la bebida, en muchas cosas, ¿no? A veces paramos enfermos porque solo tomamos bebidas con un alto contenido de azúcar, por ejemplo, o de cafeína, o qué sé yo. El cristiano, la cristiana, muestra su disciplina en cómo él es moderado en lo que consume, en las cosas que entran a su mente, a sus ojos, a su cuerpo también. Y se nota muchas veces en nuestra salud, se nota muchas veces en nuestro cuerpo, se nota muchas veces en nuestras relaciones familiares, de que nos falta moderación en las cosas que quizás no son pecado, pero que si nos excedemos en eso, entonces sí constituyen un pecado. Entonces, este día yo les invito a que conversen, a que mediten en qué son las cosas que necesitamos nosotros practicar de esta lección y poder pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que nos ayude a ser más disciplinados. Los espero en la próxima lección.